Bien, hoy vamos a seguir con el libro de Jueces, mi encomienda por este tiempo, y vamos a entrar en la parte final del libro, es decir, capítulo 17 hasta el 21. Hoy vamos a tratar solo el capítulo 17, que es corto, pero tiene mucho que se puede decir. Incluso hasta escribí muchas cosas que no las dejé acá, porque entonces se hace un mensaje muy extenso. El título para el sermón de esta mañana es Perversión de la religión. Perversión de la religión. Jueces capítulo 17. Los capítulos 17 a 21 del libro de Jueces narran dos historias que no hablan de opresión ni hablan de un juez o salvador que liberta al pueblo. Ya eso se acabó. Sansón fue el último de los jueces que se mencionan en ese libro. Luego en 1 Samuel vamos a ver que Samuel también fue un juez, pero no para liberar al pueblo de caudillos, sino espiritual, porque fue un sacerdote. Ahora, el último de los jueces, caudillos o libertadores, fue Sansón, y ya vimos su historia. En estos últimos capítulos no se ve eso. Lo que se ve es la debacle del pueblo. Perdón por la palabra, ¿verdad? Pero creo que es una palabra muy dominicana. En estos últimos capítulos, el escritor sagrado o inspirado lo que nos deja es el sabor amargo de un pueblo que está podrido, también pido perdón por la palabra, pero esa es la mejor. Podrido en todos los sentidos, espiritualmente, socialmente, moralmente. Usted lee capítulo 17, 18, 19, 20, 21 y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando aquí? Aquí esto como que no parece la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios contándonos la situación que vivía en ese entonces el pueblo de Israel. Parece que el propósito del escritor sagrado es dejar en nosotros, los lectores, una percepción real de la podredumbre del pueblo y destacar la necesidad del establecimiento de la monarquía, que es lo que sigue históricamente en el libro de 1 Samuel y 2 Samuel también. Algunos comentaristas, como Warren Wiersbe, que ya ustedes lo conocen, porque lo cito en cada sermón, opinan que estos relatos pertenecen a un tiempo anterior a la dominación de los filisteos, porque sólo así se explicaría que la tribu de Dan pudiera trasladarse de un sitio a otro, como lo hizo en el capítulo 18. Si hubiese estado los filisteos, hubiera sido difícil ese movimiento de una región, de una tribu a otra región. Por ejemplo, la tribu de Dan se trasladó, porque la tribu de Dan tenía un problema, lo vamos a ver en el próximo sermón, y es que la tierra que ellos conquistaron al principio con Josué, esa tierra no les daba. Entonces acusaron a Josué y le dijo, danos más tierra. Y Josué le dijo, pero suban para allá, para la montaña, y sigan para allá y conquisten más. Entonces, aquí se ve que entonces ellos salen de su territorio, parece que eran mucha gente, y se fueron a un sitio, a una ciudad pequeña llamada Lais, muy remota, donde la gente, la Biblia dice, que la gente vivía tranquila. Y ellos fueron a explorar y dicen, por aquí se vive tranquilo. Entonces ellos fueron allá, donde estaban la tierra, los danitas, y dijeron, encontramos un sitio donde se vive tranquilo. Entonces ellos cruzaron de un extremo al otro, asesinaron a todo el mundo en esa ciudad y se la cogieron para ellos. O sea, asesinaron a sus hermanos para quedarse en ese sitio y vivir tranquilo. O sea, fíjese dónde está la podredumbre social. O sea, porque si hubieran sido enemigos que matan, dice, bueno, mataron enemigos. No, mataron israelitas. De los suyos, sus hermanos, que estaban viviendo allí tranquilitos en ese pueblito, arrasaron y le quitaron el nombre a la ciudad llamada Lais y le pusieron la ciudad de Dan. Y así se quedó ese nombre. Pero ese movimiento por el territorio
da a entender que no estaban los filisteos por ahí. Y al parecer tampoco había algún otro causando problemas. También explicaría la guerra civil de las demás tribus con la de Benjamín en el capítulo 20, que eso da pena y vergüenza. Llegaremos ahí al capítulo 20. Pero lo que quiero explicar, como los comentaristas, es que esas historias que están aquí no sucedieron después de Sansón, aparentemente sucedieron antes, pero el escritor sagrado la puso como el epílogo de su libro para dejarnos la imagen de lo mal que estaba el pueblo de Israel en todo sentido. Antes de entrar en detalles, recordemos que Israel, el pueblo de Dios, estaba en una condición moral, social y espiritual muy distinta a los tiempos de Moisés o a los tiempos de Josué incluso. No solo que no tenían rey, sino que Dios no era su rey. No solo que no tenían rey, sino que Dios no era su rey. Por eso, los dos versículos clave de este libro son el capítulo 17, versículo 6, y el capítulo 21, versículo 25, para cerrar el libro, dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Es mejor que haya un rey malo, pero por lo menos hay una autoridad que pone orden en algunas cosas. Pero cuando no hay nadie, eso es lo que sucede. Todo el mundo hace lo que le parece bien y no hay nadie que lo castigue, no hay nadie que le llame la atención, porque no hay autoridades. La primera historia que vamos a ver hoy en capítulo 17 puede titularse, o yo la he titulado, Perversión de la religión, entendiendo con esto la religión verdadera, la que Dios le enseñó, le reveló a Moisés con los mandamientos y luego a los profetas, para que el pueblo de Israel se rigiera por las enseñanzas morales y espirituales que hay en las enseñanzas de Moisés y los profetas. En el capítulo 17 trata de un hombre que coloca en su casa un altar privado para practicar la adoración religiosa para sí mismo. Pero esa religión era una religión distorsionada, hecha a su propia medida y con sus propios conceptos. Esa religión era distorsionada. Pero lo peor de todo es que él pretendía alcanzar el favor de Dios con ella. Incluso tenía unos dioses ahí en el altar, y unos muñecos y unas cosas, unos ídolos. Pero él pretendía con eso agradar a Dios. En este capítulo vamos a ver entonces dos cosas principales o dos puntos principales. Número uno, un altar profano, de los versículos 1 al 6. La historia ocurre en los montes de Efraín. Así comienza el capítulo. En los montes de Efraín, en donde vivía un hombre llamado Micaías. En la versión del 60 dice Micaías, pero en las otras Biblias dice Micaías. Y su madre no vivían juntos, pero vivían en los montes de Efraín. Resulta que Micaías le había robado un dinero grueso, como decimos los dominicanos, a su mamá. Un dinero grueso a su mamá. Y con eso vino a resultar que se hizo el altar que él puso en su casa. Entonces tenemos, lo primero, un altar hecho con dinero robado. Que, oiga, eso me recuerda cuando yo estaba cuando los primeros días yo estaba en el seminario, ¿verdad? En la materia de evangelismo personal, nos hicieron comprar un libro que costaba 7 pesos y el único que lo compró fue Payán. 7 pesos era mucho dinero en el 81. El único que lo tenía era Payán, no porque es rico, sino porque mi papá me llevó una ofrenda en esos días. Y me visitó y me dejó, tú sabes, me dejó algo. Y el único que compró ese libro. Y ese librito era En pos de la santidad de Jerry Bridge.
Había que leerlo para entonces hacer un reporte, un trabajo. Y yo lo dejo en la cama y el libro se desaparece. Todo el mundo lo leyó, el último que lo leyó fue Payán. Y yo dije, pero si así que ustedes van a ser pastores, robando libros, ¿verdad? Robando libros para llegar a ser santos, entonces ¿dónde está la santidad? O sea, la santidad así no se vale. Entonces eso pasó con este señor aquí. Él va a hacer un altar para acercarse a Dios, pero con dinero robado. Dinero robado, mire, es como que no cuadra, ¿verdad? Entonces él le roba un dinero fuerte a su mamá y al parecer su mamá nunca supo que fue su propio hijo que le robó ese dinero. Hasta un día que el hijo, no sé si por remordimiento o qué, él decidió confesarle a su mamá que él se había robado ese dinero. La madre, incluso indignada por ese robo, que nunca supo quién fue ni nada de eso, investiga los que entran a la casa, ¿verdad? Pero ella no hizo esa investigación. Echó una maldición. Al que me robó ese dinero le echó una maldición encima. Yo no sé si fue por remordimiento o por miedo a la maldición. Micaía fue un día de su mamá y le confesó el asunto. Dice el versículo 2, parte A, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te robaron, por los cuales maldijiste y de los cuales hablaste, están en mi poder. Yo tomé ese dinero. Ustedes ven aquí la palabra perdóname. Yo no la veo. No dice perdón, mamá. No, la mamá está diciendo, ¿tú te acuerdas del dinero que se te perdió? Fui yo. Él no está diciendo perdón. Él nada más está diciendo, fui yo como lo cogí. Yo no sé si fue por remordimiento de la conciencia o miedo a que le caiga la maldición que su mamá tiró sobre aquel que le robó ese dinero. El problema de esta confesión es que no pidió perdón. Parece que no fue un arrepentimiento verdadero, porque no dijo ni perdón, ni tampoco dijo no lo volveré a hacer. Sin embargo, no menos asombrosa es la reacción de esta mujer madre. ¿Qué hubiera usted dicho y hecho si su hijo le confiesa que le robó una importante suma de dinero, o aunque no sea una importante suma, y aparte de eso sigue diciéndole todas las mañanas la bendición mami, como si nada hubiera pasado? Y un día viene y le dice, mami, ¿tú te acuerdas de esos 100,000 pesos que tú tenías por ahí? Fui yo que me lo cogí. Yo no sé lo que usted hubiese hecho. Pero esta mujer, en vez de condenar a su hijo y decirle, eso está malo, mire lo que le dice. En el versículo 2, en la parte B, bendito sea de Jehová, hijo mío. Cualquiera la horca, como decía el papá de Maribel. Pero ¿cómo tú le vas a decir, bendito de Jehová, a un muchacho ladrón que te robó a ti? Yo no sé aquí en Santiago, pero en la capital, en los tiempos que me criaron, si usted llegaba con algo que no era suyo a su casa, tenía que ir con el papá a donde usted, al amiguito donde usted lo cogió, y pedirle perdón. Es obligado. A este muchacho le faltó eso. Digo, a este hombre le faltó eso. Pero lo que dice la madre, bendito sea de Jehová, hijo mío. Wow. Lo que el hijo le está diciendo no es, mamá, yo me encontré esto o lo otro, hice un negocio y me gané tanto. No, lo que le está diciendo ese muchacho a su mamá es, yo me robé el dinero que es tuyo. No es una cosa buena lo que le está diciendo. Sin embargo, le dice, bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿A quién se le ocurre tirar una bendición a alguien que ha hecho una cosa mala? Nadie en su buen sentido espiritual tira una bendición a un pecado. El pecado que cometió Micaía es la violación del 8º mandamiento que dice, no hurtarás. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Pero esa madre, en lugar de reprenderlo y de condenar su acción, le lanza una bendición. Lo grave de esa acción es que ella ha usado el nombre de Dios en vano, porque Dios no puede bajo ningún concepto bendecir al que ha violado los mandamientos de Dios.
Dios no puede bajo ningún concepto bendecir a alguien que violando los mandamientos de Dios vive en pecado y hace algo que es contrario a lo que Dios ordena. Bendito de Jehová sea, hijo mío. Lo dijo de boca, pero eso no vale. Y como si el acto de robar no fuera suficientemente feo, la Biblia condena específicamente al que les roba. Usted sabe que robar es malo, pero la Biblia condena además al que le roba a su papá y su mamá, porque eso raya el pecado del robo. Dice Proverbios 19:26, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es un hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Y Proverbios 28:24 dice, el que roba a su padre o a su madre y dice, esto no es malo, se hace compañero del criminal. En el 60 dice, se hace compañero del hombre destruidor. Así que echarle una bendición a un hijo que nos ha robado indica que nuestro estado espiritual está muy dañado. Nuestro concepto de valor está muy dañado. Porque la maldad no se bendice ni se premia, aunque sea cometida por nuestros propios hijos. Pero la bendición no es lo único que esta mujer pronunció. Esta mamá apoyadora, como yo le digo, no, lo único que hizo no fue bendecirlo, no. Ella siguió hablando. Y miren, el versículo siguiente dice, cuando él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, esta dijo, en verdad por mi hijo he dedicado el dinero a Jehová. ¿Quién dijo? ¿Dónde estaba eso? Ella se le ocurrió decir eso en ese momento. En verdad yo he dedicado el dinero a Jehová para hacer una imagen de talla y una de fundición, pero ahora te lo devuelvo. Por eso yo digo que apoyadora. Apoyadora. Se le ocurrió, no, está bien, no, quédate con eso. Mira, yo se lo dediqué a Dios para hacer un altar. A eso tú. Apoyando lo malo. Hacer una imagen tallada, ya sea de pintura, con propósitos religiosos, para adorar a Dios, es la violación de otro mandamiento, el segundo. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 20, versos 4 y verso 5, hasta cierto punto, porque el 5 es largo. Así que al hacer imágenes talladas o alguna representación de Dios, lo estamos mezclando con la idolatría de las religiones de los hombres y no estamos honrando a Dios. En conclusión, eso no es verdadera adoración. Si usted mezcla la adoración a Dios con otros dioses o otros componentes que no van, que Dios no prueba, entonces ya se dañó la adoración. Pero también vamos a ver que con ese dinero robado entonces se hizo un altar casero. Un altar casero. Versículos 4 y 5. Dice una imagen tallada y también habla de una imagen de fundición. Una imagen tallada, sí, se mandó a hacer. Posiblemente de madera o de plata, pero también se hizo una de fundición. Posiblemente en un principio Micaía no estuvo muy de acuerdo con la idea e insistió en devolver el dinero. Pero, dice el versículo 4 y el 5, cuando él devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, salió de ella. Lo dio al fundidor, quien hizo con ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Este hombre, Micaía, tuvo así un lugar donde adorar a su Dios. Me da la impresión que ella fue el que hizo las imágenes y le dijo, quédate con eso, es a tu altar, ya yo tengo el mío, usted va a tener esa adoración en su casa. A mí me da la imagen de que, usted sabe que hay madres así que imponen las cosas. Esta madre de Micaía le impuso eso. Me da esa imagen. Y él dijo, bueno, está bien, yo no quería, pero está bien, ven. Y se llevó las imágenes y hizo su altar allá en su casa,
con esta cosa que con el dinero robado, porque ya lo devolvió, su madre dijo, esto es lo que se va a hacer con ese dinero y ya, eso está resuelto. Ese lugar fue posiblemente una habitación dedicado para eso, o si es dominicano, esa casita que le ponen ahí adelante a veces a la casa, y usted le ve que le ponen unas velas y unas imágenes y unas cosas. Pero otra cosa, dice que también no solamente hizo un altar, no solamente la imagen de fundición y la imagen tallada, dice un efod y también ídolos, que en la Reina Valera 60 dice terafines. El versículo 5 sigue diciendo que hizo un efod y unos terafines. Un efod era una pieza sagrada que solo podía llevar a Aarón, el primer sumo sacerdote, y los demás sumos sacerdotes después de Aarón. Porque los sumos sacerdotes todos tenían que ser descendientes de la familia de Aarón. Si pone la imagen que yo puse, y pueden ver allá, porque de aquí yo no veo muy bien por las luces. Debajo usted ve que dice efod, ese como delantal, ese como chalequito que está ahí, y encima de eso se pone el pectoral con los 12 nombres de la que era de oro. Entonces, como ese chalequito principal, que encima de eso es que se pone todo lo demás, ese es el efod. Y entonces él hizo uno, esa es una ropa sacerdotal. Solo los sacerdotes levitas podían usar eso, nadie más. Los terafines eran ídolos que se hacían pequeños, de madera o de piedra o de plata o de oro, pero lo que quiero decir que eran pequeños, eran pequeñas estatuillas, y no de Hollywood, eran pequeñas estatuillas que se hacían para que la gente cargara con sus dioses. ¿Se acuerdan en Génesis 35 por ahí? Que la hija de Labán con Jacob se fueron y dejaron a Labán, y Raquel se llevó los dioses de su papá. Eran estatuillas pequeñas porque ella lo puso encima de la cabalgadura y se sentó encima. Y cuando su papá dijo, a mí me han robado mis dioses, déjenme revisar aquí, ella se quedó encima de su caballo o asno, lo que sea. Y le dije, acúsame papá, que yo no me pongo, tú sabes, yo estoy con la costumbre de las mujeres, no me puedo parar. Pero era ahí que ella había escondido y se había sentado encima de esos dioses. Ella, o sea que eran dioses pequeños. Y de esos hizo varios la mamá de Micaía y lo tenía en su casa. ¿Por qué hacer un efod? Bueno, un efod, como el que usaban los sumos sacerdotes, tenía la intención de legitimizar su religión casera. O sea, Micaía sentía que al tener un efod, eso lo hacía legítimo, lo justificaba su religión casera. Recordemos que Gedeón también hizo un efod de oro y lo puso en su ciudad, posiblemente en su casa. Pero ¿qué dice Jueces 8:27? Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, el cual se volvió tropezadero para Gedeón y su casa, es decir, sus hijos, su descendencia. Porque la semilla de la idolatría está en el corazón del hombre. La gente le gusta adorar cosas. Tal vez el ejemplo de Gedeón fue que inspiró a Micaía, quién sabe, a tener su propio efod en su casa. Pero Dios nunca autorizó un santuario casero o una religión personal casera suya, por más bien intencionado que fuese. Según Deuteronomio capítulo 12, del 1 al 4, solo debía haber un solo lugar de culto en Israel, el tabernáculo, donde se pusiera, que de hecho estaba en Silo por muchos años. Ahí todo el mundo tenía que ir, llevar sus ofrendas y sus sacrificios y todo eso, y los levitas eran los que oficiaban en el tabernáculo y el sumo sacerdote. Aparte de que estamos en medio de una pandemia y muchos templos están cerrados,
hay que denunciar que hay cristianos que pretenden tener sus propios santuarios en casa y despojan al templo de su carácter de santuario autorizado por Dios. Yo oro en mi casa. Sí, pero Dios dice que hay que orar en su casa, pero hay que venir al templo. Dios no dijo que hay que orar en casa para sustituir al templo, sino porque nuestra fe tiene que ser personal, pero también colectiva. La expresión pública de la adoración está en el templo. Ahora, la expresión privada de la religión está en la casa. Pero Dios no dijo, hazte un altar en tu casa, para ti y para tu familia. Lo tercero que vemos es que Micaías todavía no estaba muy contento con su religión, le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Un sacerdote. Ya tenía el efod, le faltaba un sacerdote. ¿Qué hizo Micaías? Nombró uno de sus hijos, que no era de la tribu de Leví, lo nombró sacerdote. Usted va a ser sacerdote de esta casa. Se oye muy bonito, muy espiritual. Él está buscando a Dios. No me engañe con eso. Usted está haciendo la cosa mal. Usted está haciendo la cosa mal. Porque Dios nos dijo, cada quien en su casa, especialmente en tiempo de pandemia, que no hay culto, hágase su cosa allá en su casa, su altar. No, Dios no dijo eso. Dios estableció el tabernáculo. Y en el tabernáculo, las ofrendas y todas esas cosas. Micaías construyó su propia religión casera, es decir, suya, privada, y se apertrechó en un concepto errado de la religión. No dijo, déjame leer lo que dejó escrito Moisés, déjame leer lo que está en Éxodo Levítico. No, él se construyó su propia religión como él pensó que era. Como israelita, se supone que él sabía que Dios puso solo a los levitas. Debía de saberlo, porque eso lo enseñó Moisés. Eso lo siguió Josué. Los levitas son los apartados para el sacerdocio. ¿De dónde se le ocurrió que su hijo podía ser un sacerdote? Bueno, cuando uno quiere hacer las cosas, uno lo justifica de tanta manera y se siente bien con Dios, pero no, Dios no está bien con él. El segundo punto, vemos algo más para allá, algo peor. Y es que hubo una corrupción del sacerdocio mismo. Una corrupción del sacerdocio mismo. Versículos 7 al 13. Cuando entramos en el versículo 7 en adelante, vemos a un levita que está deambulando. Y te le choca eso. En esta segunda parte hay un levita que vive en Belén de Judá, el mismo sitio donde después nació el Señor, Belén de Judá. ¿Qué hacía ahí ese levita? Bueno, hoy yo vine preparado. ¿Qué hacía un levita en Belén de Judá? Es decir, estaba en la tribu de Judá y no en el tabernáculo. Eso nos dice a nosotros que el pueblo de Israel había abandonado a Dios, se había ido tan lejos que había abandonado el tabernáculo y su responsabilidad de mantener el funcionamiento de la religión correcta, del tabernáculo, de los sacrificios y aún de los ministros levitas que Dios había designado para ello. Ya Dios lo había dicho en Deuteronomio 12:19. Le había advertido al pueblo: ten cuidado de no desamparar al levita mientras vivas en la tierra. Voy a decir esto con mucha delicadeza y así espero ser entendido. En esta semana participé en una reunión de misioneros por Zoom que me invitaron, donde habían misioneros de nuestras iglesias, Asamblea de los Hermanos, en muchas partes del mundo. Había muchos países. Y yo estaba ahí en esa reunión. Le tocó un momento dado dar un reporte a una joven misionera mexicana en un poblado, no me acuerdo el nombre ahora, y ella dio un informe muy bonito de cómo está trabajando con los niños y haciendo esto y todo esto, lo otro, pero al final dijo algo que entonces que me preocupó, y es que el pastor de la iglesia había
muerto. No dijo si era por esta situación que está pasando. Murió el pastor. Ahora hay un pastor nuevo. Ahora se están comprando bancos nuevos, se están comprando púlpitos nuevos, esto, lo otro. Y a la misionera, se olvidaron de la misionera. Y como ella no quiere pedir, ella dice, yo me voy a conseguir un trabajo el mes que viene, porque yo tengo que sostenerme. Mi preocupación es quién va a seguir mi trabajo. Por supuesto, ahí lloramos todos y tuvimos que hacer una oración. Estos levitas debían estar en el tabernáculo haciendo su trabajo, pero lo abandonaron. Porque los israelitas abandonaron la religión, abandonaron el tabernáculo, y los levitas, ¿qué iban a hacer? Andaban, muchos tenían que hacer, buscar lo que apareciera para sobrevivir. Y aquí vemos un levita que está en Belén de Judá, pero sale y dice que está deambulando, buscando a dónde asentarse. En otras palabras, él estaba buscando a alguien que necesitara sus servicios religiosos, porque eso es lo que él hace, eso es lo que él es, un levita. Y la gente abandonó el tabernáculo. Entonces, ¿qué hago? Este hombre, uno lo puede criticar, si usted quiere lo puede criticar, pero está en una situación difícil. Entonces, en esta segunda parte de este capítulo, tenemos a un levita que sale deambulando, buscando donde lo necesitan, y cae en la casa de Micaía, que lo necesita. Porque tiene un altar y tiene a su hijo sacerdote, pero no tiene un levita. Entonces, allí cae de Belén de Judá fue a caer a los montes de Efraín, una cosa lejísima, a la casa de Micaía. Y Micaía le propuso el negocio. Mira, yo tengo aquí un altar y todo, y necesito un levita. Si tú te quedas, yo te voy a pagar tanto, tienes la comida segura, y esas cosas. Dice el versículo 10, Micaía le propuso, quédate en mi casa, y para mí serás padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, te daré vestidos y comida. Y el levita dijo, esto es del Señor, aquí. Me van a pagar, me van a dar comida y la ropa. Y si es República Dominicana, el doble sueldo también. Al aceptar un precio para servir a Micaía, el levita estaba rebajando la dignidad del llamado divino para servir a Dios. Y redujo el servicio a Dios a un servicio alquilado a favor de un solo hombre y su familia, en vez de servir a todo el pueblo de Israel. Eso es penoso. ¿Cuántas veces, me pregunto, aquel levita tuvo que callarse cuando vio a su jefe, entre comillas, porque era el que le pagaba, haciendo lo malo, pero para conservar su empleo y su chelito, tuvo que callarse y no hacer su función sacerdotal? De hecho, en el capítulo siguiente vamos a ver que eso fue lo que él hizo. Él vio una cosa mala que estaban haciendo, dijo, no, eso es del Señor. Eso pasa muchas veces con los que trabajan en el ministerio por el dinero. Si es por el dinero, usted sabe, está de acuerdo con todo siempre y cuando le paguen. Y este estaba así, este levita lamentablemente cayó en esa situación. Lo triste de toda esta historia es que Micaía concluyó con lo siguiente, punto C, hizo una suposición equivocada. Él supuso que ahora que él tenía un levita, Dios lo iba a bendecir. Dice el versículo 13, entonces Micaía pensó, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo a un levita por sacerdote. Sí, hay gente así, que ellos, como yo me levanté esta mañana temprano y oré, yo tengo la bendición de Dios. Y como esto, y aunque pase el día haciendo muchísimas cosas malas, pero como yo me levanté y oré, dice, Dios está conmigo. Hay gente así. Cuando Micaía dijo así, estaba reconociendo que su religión casera estaba defectuosa, que le faltaba algo, que no estaba bien. Pero lo peor de todo es que al concluir que ahora sí estaba bien porque tenía un levita, estaba más equivocado. Pero él pensaba que estaba bien. Pero esa conclusión estaba peor todavía, porque Dios no dispuso
que los levitas, sacerdotes, fueran sacerdotes particulares, sino de todo el pueblo. Dios no dispuso que los levitas ejercieran sus funciones en las casas de las personas para que le pagara mejor. Y Dios no dispuso a los levitas para que sirvieran al mejor pastor. Dios puso a los levitas para que sirvieran al pueblo, para guiarle en la religión correcta, la religión a Jehová. Además, una preguntita, como me gusta hacer a mí. ¿Y el altar de plata que tú hiciste con el dinero robado a tu madre? Dios no ordenó eso. Y las imágenes que tú hiciste de talla y de fundición, y el efod que solo un sumo sacerdote podía usar, todo eso estaba malo. Aunque tenía un levita que era lo correcto, todo lo demás ahí en esa casa estaba torcido. El altar, las imágenes de talla, todas esas cosas había que botarlo, porque Dios no mandó ninguna de esas cosas. Esa misma suposición se anida en el corazón de muchas personas que piensan que tienen a Dios agarrado solamente porque ellos hacen un Padre Nuestro por la mañana o porque leen un versículo por la mañana. Ya tienen a Dios agarrado y Dios está con ellos. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Practican ritos religiosos, ofrendan, ayudan a los necesitados y todo eso está bien. Pero nunca han tenido una experiencia de nuevo nacimiento en Cristo. No conocen lo que es el arrepentimiento de verdad y nunca han sometido su alma a la obediencia de la palabra de Dios, pero ellos suponen que Dios está con ellos. Pero nunca se han rendido a Dios en verdad y de corazón. Esas personas piensan que cuando todo se acabe, van a entrar en el cielo. Y usted le pregunta, ¿usted va para el cielo? Y dice, oh, claro, yo voy para el cielo. Y algo más, ellos piensan que cuando pongan el primer pie en el cielo, un ángel le va a salir al encuentro y le va a decir, venga Señor, su entrada estaba preparada y lo estábamos esperando. Piensan así. Pero ellos nunca han entregado su vida a Jesucristo. Pero en vez de decirle eso, lo que le van a decir es lo que Jesús dijo en Mateo 7:23. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, qué bienvenida. No deje que te digan eso. Esa bienvenida es una maldición realmente. Mi amigo, no permita la confusión en cuanto a la verdadera religión. Usted puede estar confundido en cuanto a cualquier cosa, pero si está confundido en cuanto a cómo se llega al cielo, le tengo pena. Porque la cosa en la que un ser humano nunca debe estar confundido es cómo voy a llegar al cielo. Tiene que estar claro que es por medio de Jesucristo y nada más. En el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles se registra la historia de un hombre sinceramente religioso. Ese señor se llamaba Cornelio y era un soldado romano. Ese hombre, la Biblia dice que oraba todos los días una hora específica, daba limosnas, daba ofrendas, ayudaba al necesitado. Todo eso está bien. Un día, en su tiempo de oración, se le apareció un ángel de Dios que le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjese, aunque él era sincero, todo lo que él hacía no era suficiente. Porque si hubiera sido suficiente, Dios no le manda un ángel del cielo. Ahora, no espere que Dios te va a mandar a ti un ángel del cielo. Ya Dios se lo mandó a Cornelio. Pero a usted y a mí nos mandó la Biblia. Y en la Biblia dice que la salvación solamente es por medio del Señor Jesucristo. Así que termino este sermón diciendo, una religión casera no es lo que nos lleva al cielo. Es Jesucristo que nos lleva al cielo. Nuestra adoración tiene que ser solo a Dios, a Jesucristo. Él es el que murió por nuestros pecados. Él es el que resucitó al tercer día. Él es el que está en la presencia del Padre e invita a todo pecador a recibir
por la fe al Señor como su Salvador. Que el Señor pues nos bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos apena que en ese tiempo un hombre como Micaías, y tal vez representa a muchos del pueblo de Israel que estaban en esa condición, con una religión pervertida, llena de ídolos y de cosas inventadas por los hombres. Te damos las gracias porque tú te revelaste plenamente en la persona de Jesucristo y nos has dado en él pleno conocimiento de la verdad y pleno conocimiento de que la salvación está en él. Ayúdanos pues a adorarle, a servirle correctamente y a tener nuestra esperanza puesta de salvación solo en el Señor Jesús. Te alabamos por Cristo. Amén.